Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos a Rahul Uttamchandani, que es abogado de privacidad en Amadeus y DPO certificado, especializado en innovación y tecnología, con enfoque en inteligencia artificial, salud digital y publicidad programática, entre otras cosas, e incluyendo asuntos regulatorios a nivel internacional y demás. Con Rahul vamos a hablar de deepfakes, un tema muy en boga, muy interesante, y vamos a intentar entender qué son, cuál es su marco legal, qué usos de los deepfakes pueden considerarse legítimos y qué implicaciones tienen en común con otros usos de la inteligencia artificial o la inteligencia artificial generativa. Vamos a ello. Rahul, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Un placer. Queremos hablar de deepfakes. Este es el plan. Y la primera duda es qué son. Mucha gente oye hablar de ellos, pero realmente qué son o qué tecnología usan. Y de ahí podemos ir a la ley para que tanto la gente que viene del mundo, bueno, DPOs y gente del mundo legal, como gente de marketing o de datos puedan entender el concepto, los riesgos y las oportunidades. Bien, pues empezamos por el principio. Cuando hablamos de deepfakes, hablamos de la creación de contenido audiovisual sintético o artificial utilizando inteligencia artificial. Entonces, la tecnología subyacente es inteligencia artificial, pero tenemos también más cosas. Entonces, hablamos de Generative Adversarial Networks o redes antagónicas que se utilizan para llevar esas creaciones a un estado creíble. Hablamos de autoencoders que se utilizan para extraer de imágenes, por ejemplo, rasgos faciales. Y hablamos también de sistemas de procesado del lenguaje natural para poder emular la voz, para detectar patrones de vocabulario, y con todo eso lo que hacemos es combinar reconocimiento facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de vocabulario y generamos imágenes, vídeo o audio que son hasta cierto punto verosímiles o creíbles, al ojo humano, al oído humano, por lo menos. Entonces, por rascar un poco más entonces, y gracias por la precisión, en la tecnología, nos viene súper bien. Vale, ¿cómo se enfrenta a la normativa? ¿Qué marco legal ves tú en la distancia? Porque esto afecta a muchas cosas, ¿no? ¿Qué marco legal envuelve los deepfakes? Claro, el marco legal al final aplica a todo. Los deepfakes, la inteligencia artificial no dejan de ser herramientas o derivados del uso de esas herramientas en el caso de los deepfakes, porque al final son creaciones audiovisuales. Entonces, el marco legal existente actualmente ya cubre todos los usos que se vaya a hacer con esas creaciones o con las tecnologías que se utilizan para esas creaciones, pero es verdad que debido a la importancia que revisten, al final hablamos de elementos audiovisuales que pueden llegar a engañar al ojo, al oído humano, entonces es más difícil de percibir, sí que requiere un poco más, ¿no? Y ese poco más lo encontramos ahora en la propuesta de reglamento para la regulación de la inteligencia artificial dentro de los sistemas de riesgo medio, o en función de el uso que se le vaya a dar, podríamos hablar de otros niveles de riesgo. Depende también de quién lo use. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para detectarlo, por ejemplo, también van a utilizar estas tecnologías. Entonces, bueno, ahí hablaríamos de alto riesgo, pero para el desarrollo en general de deepfakes hablaríamos de riesgo medio. Muy bien, muy bien. ¿Y qué otro marco? ¿Ves que podría salpicar a otras áreas? Sí, sí, desde luego. Esto está afectado e influido directamente por el derecho a la propia imagen, por la protección de datos para generar estos sistemas. Lógicamente, para generar este contenido también se utilizan fotografías, vídeo, audio que puede estar sometido también a derechos de autor, que es una cosa que se suele obviar, pero está ahí Claro. también son derechos afectados. Entonces, los elementos más fuertes desde un punto de vista normativo son, lógicamente, privacidad, porque dependemos de datos personales para poder generar
estas creaciones con apariencia real, por así decirlo. Mm. Luego tenemos como consecuencia de este uso la afectación a la propia imagen, incluso al honor en función del contenido. Depende del contenido, también podemos hablar en el ámbito penal ya de injurias, ¿no? En función de cómo afecte al derecho al honor de la persona. Y como digo, si utilizamos creaciones de terceros para generar esta otra creación derivada, pues lógicamente afecta al derecho de autor de los titulares originarios también. Vale, y entonces, a ver, ¿qué usos legítimos ves? Claro, aquí, antes de entrar en usos legítimos, dentro de, y sin abrir en exceso el melón de cómo se generan, lógicamente, o sea, hay que separar, ¿no? Dos partes. Es el cómo, cómo generamos, creamos estos sistemas que luego generan los deepfakes. Ahí hay toda una serie de obligaciones que están más que reguladas porque es como cualquier otro desarrollo de software. Lógicamente tiene una incidencia muy fuerte en datos personales, entonces hay ciertas cosas adicionales que hay que hacer, evaluación de impacto, ese tipo de cosas hay que contemplarlas, como es lógico. Y lo que dices es 100% correcto, ¿no? Al final tenemos toda una serie de datos que están disponibles en cierto sentido al público para una finalidad que no tiene por qué ser compatible con esta otra finalidad, pero que sin embargo se utiliza. Y eso luego lo comentaremos como un reto a abordar, es el cómo evitamos el cumplimiento ahí, cómo saben las personas afectadas que se han visto afectadas por esto. Entonces, ya lo comentaremos como reto, pero es un punto, yo creo, clave de esta tecnología. Y ya moviéndonos a esa segunda parte de los usos, los usos legítimos, tenemos que pensar en la parodia por pensar en propiedad intelectual, la excepción habitual que permite hacer cosas. La gran excepción siempre es parodia, libertad de expresión, es un elemento clave, pero luego tenemos también la creación artística, em, la utilización de deepfakes en obras audiovisuales, ya lo hemos visto en el cine, en mainstream media, se ha visto en la gran pantalla deepfakes, porque es, lógicamente hay que procurar tener esas situaciones previstas en los contratos o obtener los derechos necesarios ex post para poder llevar a cabo esto. Pero, por ejemplo, pensemos en el fallecimiento de un intérprete durante una producción audiovisual. ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos su participación? ¿Esa eliminación también requerida del uso de esta tecnología? ¿Continuamos con la obra como la teníamos prevista si hemos tenido la autorización de esta persona, el consentimiento o del tenedor de los derechos de esta persona, que pueden ser sus herederos o su compañía, su productora? Entonces, si hemos procurado tener toda esta serie de derechos y tenemos la posibilidad de hacerlo, pues ¿por qué no finalizar la obra audiovisual como la teníamos contemplada? Tienes razón, el actor empieza vivo, bueno, a lo mejor hay que terminarla. Ojo, me recuerda esto de Star Wars, una de estas entregas donde murió esta mujer. Sí, sí, Carrie Fisher fue Eso, se utilizó deepfakes eso para es, poder finalizar, sí, sí. esto es. Y, a ver, ahí esto es muy interesante porque es verdad que se nos va de protección de datos porque entiendo que no hay protección de datos de alguien que ya no vive. Depende de la jurisdicción, lo que, bueno, no es el derecho a la protección de datos en sí, pero el derecho a la protección de su memoria, ¿no? Lo que, lo que regulamos, por lo menos en España. Luego es verdad que en otras jurisdicciones puede no haber nada, o puede haber algo similar, que es lo que suele haber, se suele hablar de la protección de la memoria. Entonces, para ese tipo de casos, en la práctica, lo que se suele hacer es que las personas que han sido designadas para proteger la memoria de la persona, que participen en la producción audiovisual de alguna manera. Y así evita ese conflicto, porque aunque aquí no hablamos, porque aquí hablamos puramente de una explotación de la imagen, no hablamos de la protección necesariamente de su memoria si no se ve afectada en la obra audiovisual. Yéndonos a un caso menos extremo también en el ámbito audiovisual, uso legítimo. Por ejemplo, las tecnologías que ahora se están utilizando para hacer que los intérpretes parezcan más jóvenes son las mismas. Lo que hace esta tecnología es simplemente detectar los rasgos faciales y utilizando estas mismas tecnologías que hemos comentado al principio, imaginar cómo era o utilizar imágenes del intérprete cuando era joven y superponerlo al intérprete en la obra audiovisual en el momento de la grabación actual. Qué Mm, bueno, como el irlandés, exacto, con Robert exacto. De Niro.
En vez de obligarles a hacer estas cirugías estrafalarias que pierden toda la capacidad de gesticular, vamos a deepfakes. Que eso es lo que nos hace pensar también en cómo de engañosa puede ser la tecnología, porque ya lo hemos visto en el cine y lo llevamos viendo años. Y no es un secreto en el caso, porque en estos casos, pues en el caso de Carrie Fisher o en el caso de Robert De Niro han sido súper innovador y entonces se ha hecho eco. Pero bueno, pensemos también en el futuro en obras audiovisuales o incluso spots publicitarios en los que el intérprete no tenga que estar ahí necesariamente. Tú das un derecho, concedes un derecho sobre tus datos personales para generar este deepfake y luego otro derecho para la explotación de tu imagen y ya está, no tendrías que hacer nada. También dentro de los deepfakes no pensemos solo en la imagen, pensemos en la voz. ¿Qué ocurre con los actores qué va a ocurrir con los actores de doblaje y su voz? Cuando los actores y actrices originales quieran interpretar estas obras en otros idiomas. Se podrá hacer con estos sistemas también. No olvidemos que la voz también es un dato de carácter personal y que para generar estos sistemas va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener que seguir las mismas obligaciones, las mismas precauciones, las consecuencias van a ser legalmente las mismas, pero son escenarios que se plantean muy interesantes como usos legítimos. Y luego tenemos también Claro. casos como, por ejemplo, en medicina, para hacer reconstrucciones faciales, también se han utilizado deepfakes ya, o en usos más de oficina, podríamos decir entre comillas, que es un sistema de NVIDIA que sacó el año pasado un prototipo, que lo que hace es mantener tu imagen y tu visión centrada en la cámara, aunque tú luego no estés mirando, ¿no? Ahora estamos muy acostumbrados a tener videoconferencias constantemente, es normal ver a personas mirando su pantalla, el monitor cambiando de color, mirando a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, el teléfono, estamos muy habituados a eso. Pues Nvidia quiere poner una solución a esto utilizando deepfakes para que parezca que en todo momento estás mirando a la pantalla, que estos son usos más inocuos, también tenemos usos totalmente inocuos en aplicaciones móviles, ¿no? Como TikTok, por ejemplo, los filtros que aplica. También algunos sí pueden ser perfectamente deepfakes, quizás menos sofisticados, o incluso en el tema de el rejuvenecimiento o, el envejecimiento de las caras, ¿no? Sí. Pasó con FaceApp. No sé si lo recuerdas, hace 3 años, De algo así. repente fue la revolución porque el dato se enviaba a servidores en China y... Exacto. Y ahí entra yo te estoy dando mi dato, yo estoy obteniendo un resultado totalmente inocuo, pero ¿qué está ocurriendo detrás de la aplicación? Y luego vamos a usos ilegítimos. Eso es. Tenemos estos usos legítimos que son muy interesantes y que parece que la tecnología es fenomenal, pero como cualquier otra herramienta, se presta también a usos ilegítimos que creo que es a lo que tendemos a pensar cuando vemos tecnologías nuevas que no comprendemos del todo cómo funcionan, ¿no? Entonces, pensamos en daños a la persona, manipulación política, generación de pruebas falsas que puedan ser utilizadas en juicio, que es verdad que con la tecnología actual son cosas que ya pueden ocurrir, ¿no? En daños a la persona pensamos en extorsión o manipulación de vídeos de contenido pornográfico, por ejemplo, que es algo que ha ocurrido bastante y que lógicamente menoscaba el honor de las personas y su protección de datos, evidentemente. Em, Luego, en manipulación política, lo he citado como ejemplo concreto porque en Estados Unidos se ha regulado este caso concreto porque se utiliza mucho en campañas publicitarias en periodos electorales, pues ya han tenido ciertos estados que salir, adelantarse hasta esta situación y decir, estos contenidos no se van a poder generar tantos días antes de unas elecciones, por ejemplo. Esto ocurre porque, claro, puede salir, de hecho, creo que fue la semana pasada, salió un deepfake de Joe Biden haciendo referencia a la Tercera Guerra Mundial y algo parecido. Entonces, claro, nos estamos moviendo a un mundo en el que el contenido audiovisual que consumimos puede dejar de ser creíble, puede erosionar esa confianza que tenemos en lo que estamos viendo y oyendo. Entonces, es necesario, algunas de estas restricciones son necesarias, pueden ser más o menos aceptadas, pero desde luego es comprensible que exista este tipo
de legislación. Y luego, el otro ejemplo, ¿no? Que digo, generación de pruebas falsas en juicios. Esto es algo que ya existe, ya está contemplado en la normativa. La normativa no se establece y el regulador no legisla en función de la tecnología, sino que se legisla en función de conductas, bienes jurídicos que queremos proteger. Entonces, son situaciones que realmente ya están previstas, pero es verdad que esto alcanza un nivel de sofisticación mayor y que lógicamente hay que contemplar como un escenario posible. Es verdad que a partir de ahora actrices, actores van a poder estar en todas partes porque lo único que hace falta es tener tu control sobre tu imagen y a lo mejor empezamos a ver a Antonio Resines, que está siempre haciendo vídeos por ahí, además siempre lo hace muy bien, ¿no? Y anuncios y tal, de repente podría multiplicarse infinitamente y encontraríamos anuncios suyos por todas partes, es un ejemplo. Y luego en Ilegítimos estaba pensando en la manipulación masiva que en su día sacamos aquí a relucir en la entrevista con José Luis Flórez sobre la Fundación ETIA y ética de la inteligencia artificial, hablando de cómo si eres capaz de perfilar por comportamiento a la gente y adecuar ese contenido, como decías, ¿no? En Estados Unidos, elecciones, el ejemplo, al perfil, y sobre la marcha crear un contenido al vuelo donde los creativos son totalmente inspirados por esos datos. Ahí sí que estamos en un escenario de alto riesgo de verdad, Sí, con lo cual en teoría estaría prohibido. claro, por eso al principio decía, ¿no? Que no es, yo por defecto no clasificaría los sistemas de deepfakes dentro de alto riesgo por el hecho de ser sistemas que pueden generar deepfakes, pero cuando la finalidad es ciertos mensajes, ciertos sectores, ¿no? Pues eso, mensajes políticos o contenido pornográfico, ese tipo de cosas, pues oye, ahí ya sí que podemos entrar en sistemas de alto riesgo, de prohibiciones o de restricciones más severas. Desde luego. Depende, insisto, son herramientas, como cualquier otra herramienta. Se puede utilizar para hacer cosas bien, se puede utilizar para tener un impacto positivo y se puede utilizar para tener un impacto negativo sobre las personas y sobre la sociedad. Vale, entonces por terminar, Rahul, retos. ¿Cómo resumirías los retos? Yo creo que las líneas principales de los retos son la regulación de estos sistemas, como hemos ido comentando a lo largo de esta conversación. Lógicamente, como he insistido mucho, porque me gusta insistir mucho en este punto, es no regulamos los deepfakes simplemente por regular los deepfakes, sino que hay ciertos escenarios que nos requieren regularlos, pero tenemos que pensar que la regulación también puede ser un arma de doble filo, con lo cual no queremos tampoco restringir tecnologías que pueden tener aplicaciones positivas para la sociedad, para las personas, para el negocio. Entonces, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Esta propuesta de reglamento para la regulación de la inteligencia artificial parece un buen punto de partida. Quizás luego sea más interesante ver elementos de soft law, guías, recomendaciones, sistemas, certificaciones de autorregulación, quizás pueda ser la vía para facilitar el uso de estos sistemas. Luego, tenemos un reto muy grande que es la detección, que como hemos comentado, son sistemas que al final están diseñados para engañar al ojo y al oído humano. Por tanto, tampoco podemos pretender, y sobre todo por volumen de contenidos que se pueden generar, no podemos pretender que haya un control humano. Entonces, esa supervisión humana sobre esos contenidos para determinar si son reales o no, quizás no es viable. Entonces, ¿qué se hace? Se dependen de estos mismos sistemas de inteligencia artificial, pero a la inversa, utilizados para detectar ciertos marcadores que indican que el contenido ha sido generado por otro sistema de inteligencia artificial. El problema con esto es que si un desarrollador de sistemas que crean deepfakes sabe qué está buscando este otro sistema que busca identificar el contenido artificial, va a poder programar su sistema de forma más sofisticada para poder evitar ese filtro. Con lo cual, eso es un problema que hay que resolver, que no está resuelto. Se habla de restringir, por ejemplo, restringir o limitar cuánto se publica de esos sistemas que vigilan a los otros sistemas para que no haya ese intercambio de información. Sin embargo, claro, todo a nivel tecnológico es muy problemático porque si la tecnología está ahí va a ser muy fácil de detectar y poco a poco estos sistemas también van a ir mejorando. Claro. Si tú efectivamente ves que hay un sistema para detectarlo o quieres evitar el etiquetado porque la idea es precisamente engañar, entonces tienes un deeper fake, que es
va por debajo de la propia detección. Podemos tener herramientas que por un lado pescaran el metadato generado a lo mejor de forma obligatoria por las herramientas que escupen deepfakes, igual que pasa con derechos de autor, ¿verdad? Que se podía directamente en el metadato encontrar, pero ya habría sistemas que se lo saltan. Y ahí está lo que dices. Entonces, mejor no publicar tanta información sobre la detección. Claro, pero si no publicas información sobre cómo lo detectas, también reduces el cómo se desarrolla y cuánto se utiliza, ¿no? Al final esto men- supone una menor innovación si no es suficientemente público, ¿no? Es un problema a resolver y lo que decías de los metadatos es precisamente algunas de las propuestas que hay sobre la mesa para controlar la difusión de estos contenidos. Es, por un lado, un etiquetado transparente muy evidente al usuario de esto es un deepfake, se ha generado de forma artificial, que es la vía por la que ha optado, por ejemplo, China en enero de este año, creo, de hecho, fue cuando se aprobó la norma. Y luego está la propuesta, ya esto ya es una propuesta de todo el sector, que todavía está por ver cómo se implementaría en la práctica, pero es incluir elementos de certificación, como pueden ser metadatos, que sean obligatorios para poder hacer público ese contenido en plataformas disponibles al público. Y esto se podría encauzar a través de la directiva de servicios audiovisuales, por ejemplo. Muy Son bien. ideas que hay sobre la mesa. Pero continuando con los retos, que hay alguna cosa más. Tenemos la regulación, como hemos comentado, tenemos la detección, que va a ser un problema grande, pero ¿qué viene después de la detección? La persecución. ¿Cómo perseguimos estas conductas que consideramos ilícitas? Estas cosas normalmente se hacen desde el anonimato. Es muy difícil llegar al desarrollador de esos sistemas o cómo responsabilizamos a las personas que están utilizando estos sistemas. ¿Es responsable el desarrollador? Probablemente no. Es responsable quien utiliza la herramienta. Entonces, si la herramienta se utiliza para un fin ilegítimo, ilícito, ¿cómo lo perseguimos? En el reglamento, en el borrador del reglamento, hay esa cadena pintada sobre quién es el creador de la herramienta. El usuario en el reglamento es la empresa que lo compra y que lo aplica a sus datos. Pero luego está esa cadena del importador, que dicen, ¿verdad? El distribuidor. Claro, si tú estás creando una herramienta que es una bomba de relojería, porque lo que hace es que alguien sube un mini vídeo, una foto de un tercero y automáticamente te genera una película, pues esto claramente es de alto riesgo y tiene que estar controlado. Pero si es algo ya que está en circulación y de uso muy legítimo para estos, ¿no? Para estos, bueno, para los ejemplos que has dado, pues toda la responsabilidad cae sobre la última parte del eslabón. Pues esos son los retos. Muy bien, súper interesante de verdad. Y Raúl, muchas gracias. ¿Algún recurso que nos quieras recomendar o si me quieres enviar después algún link y lo ponemos en el episodio, algo que merezca la pena leer? Sí, 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 te pasaré un link con un estudio que hizo el Parlamento Europeo hace casi 2 años, que está muy bien para ver el Estupendo. punto de vista regulatorio. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí hemos llegado. Hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com y si te apetece puedes seguirnos en LinkedIn o en Twitter, puedes enviarnos sugerencias para futuras entrevistas o temas y todo ello bienvenido. Gracias y hasta la próxima.